A continuación, seguimos con el señor Ramón Padilla. Él es jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la sede subregional en México, de la CEPAL. Cuenta con un doctorado de la Universidad de Sussex, Inglaterra, una maestría en Economía por el London School of Economics y una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha coordinado equipos y participado en proyectos de asistencia a los gobiernos de México y Centroamérica para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de desarrollo productivo e innovación. También ha publicado diversos estudios en revistas especializadas sobre el desarrollo regional, sistema bancario, inversión extranjera, comercio internacional y política industrial. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Empiezo por agradecer la invitación que me hicieron Juan Carlos y Olga Lucía, colegas míos de CEPAL. Pues miren, lo que nos separa del almuerzo es mi charla, entonces intentaré ser lo más rápido posible. Es mucho material, tengo ahí bastantes referencias para los que estén interesados en el tema. Miren, el tema de cadenas de valor lo hemos trabajado en CEPAL, tanto la oficina de México como la de Chile, como una herramienta para apoyar políticas de desarrollo productivo, política industrial, y tiene mucho que ver con territorios, y es lo que quiero platicarles ahora. Entonces empiezo por contarles por qué el enfoque de cadenas de valor y por qué el enfoque de cadenas de valor en esta reunión que tenemos hoy, que tiene que ver con desarrollo local, y es tema de cadenas de valor rurales. Cuando le ponemos el apellido rural, llama la atención en países, por ejemplo, como México, Costa Rica, que han tenido una política de desarrollo productivo muy orientada hacia industrias de manufactura, por ejemplo, automotriz, electrónica. Cuando se les habla de cadenas de valor, dicen, bueno, las cadenas de valor que más, la aeroespacial, esas son muy atractivas, son las cadenas que más interesan para desarrollar el país desde el punto de vista de política industrial. Entonces, cuando se le pone el apellido de política rural, es primero, ¿por qué el tema rural? Y creemos que aquí hay un gran espacio para trabajar en temas de desarrollo local. Las cadenas de valor, cuando tienen sobre todo el apellido rural, tienen un fuerte componente territorial, es decir, cómo los distintos actores dentro del territorio que conforman una cadena, es decir, están vinculados a través de un producto, de un servicio, se relacionan entre ellos para al final ofrecer el producto o el bien final. Y el tema y la metodología de cadenas de valor lo que permite es identificar las relaciones productivas que hay al interior del territorio, pero también de ese territorio con otros territorios, y el elemento que los une, digamos, es la cadena o el producto y el servicio que conforman la cadena. Ahora voy a profundizar un poco más en esto. Y también el tema de cadenas de valor lo que permite es analizar restricciones y proponer estrategias a nivel de actores. A diferencia de políticas sectoriales o políticas generales, cuando se estudia cadenas de valor, se identifican a detalle cuáles son las restricciones, cuáles son las fortalezas que hay en los diversos actores, en las relaciones o la falta de relaciones entre actores, y entonces el tipo de estrategias que se pueden hacer o recomendaciones que se hacen también son muy específicas. En eso voy a ahondar a continuación. Empiezo brevemente. Muchos de ustedes habrán escuchado ya el término de cadenas de valor, pero para los que no, explico de manera muy breve qué es ese conjunto de actividades que se requieren para llevar un producto o servicio desde la concepción original, desde que alguien tiene una idea para hacerlo, a través de las diversas etapas de producción y que llegue a los consumidores. ¿Por qué pongo estas imágenes aquí? En todo hay cadenas de valor. Todo lo que tienen ustedes enfrente, que pareciera ser algo sencillo, tiene atrás una gran cantidad de actores que permiten que estos productos o servicios lleguen a nosotros. El turismo es una cadena de valor. Empieza desde que el turista empieza a buscar cada vez más en páginas electrónicas a dónde ir, qué hotel reservo, qué avión tomo, hasta que llega al hotel o al centro turístico, consume productos locales, excursiones, es toda una cadena de valor. Lo mismo sucede en los bienes. Desde, si vemos un bien electrónico, todos ustedes tienen enfrente una computadora, un teléfono inteligente. Desde que se hace la primera idea, los planos, se manufactura y se envía a los consumidores, o el servicio postventa. Y lo mismo sucede también con productos primarios. Hay una compra de insumos, de semillas, de fertilizantes,
estos productos luego son comercializados a través de intermediarios y llegan al consumidor final. Entonces, en cada producto o servicio hay un concepto de cadena de valor. Y aquí se alcanza a ver, bueno, ayer yo estaba atrás, entonces creo que tenemos esta pared para los que están hasta atrás. Y aquí pongo ejemplos de cadenas rurales. Una puede ser la del tomate chile verde, pero en realidad es de cualquier producto primario. Empieza con la proveeduría de insumos, que insisto, tiene que ver con toda la maquinaria y los insumos que son requeridos para sembrar un producto. Los productores, que son el núcleo de la cadena. Después pasamos a comercializadores, hay intermediarios también, hasta que llega a los consumidores. Se presentó hace un momento la cadena de lácteos. La cadena de lácteos tiene también proveedores de equipo e insumos, centros de acopio, procesadores, distribuidores, comercializadores. Y el tema que les comentaba hasta abajo, una cadena de turismo rural que empieza con la distribución de los turistas, el transporte nacional o internacional, un alojamiento y excursiones. Entonces, solamente para decirles que en cada una de ellas hay distintos actores. Entonces, cuando se habla del análisis de cadenas de valor, hay tres conceptos que pongo en esta lámina, más un concepto que viene en la lámina a continuación. El primero es el análisis de los eslabones. Si bien nosotros lo que vemos es un producto, un servicio, hay que entender cuáles son los componentes y los actores. En el caso de rural, cuáles son los actores dentro del territorio que están permitiendo que llegue este bien, este producto al consumidor final, pero también cuáles son los actores que están fuera del territorio, también es importante, y cuáles son las relaciones que hay entre ellos, que es el segundo punto. Si bien primero se analizan por separado cuáles son los actores, hay que ver cuál es la relación entre ellos, o la falta de relación. Muchas veces esta falta de relación es lo que permite que una cadena, o lo que explica que una cadena no esté operando de manera adecuada. Y el término de gobernanza también es muy importante cuando se analizan cadenas de valor, y aquí es entender cuál es la estructura de poder dentro de la cadena, que se explica de mejor manera quizá en esta gráfica, que está relacionado con la apropiación de valor. Es decir, hay cadenas en la primaria, aquí lo que estamos viendo no es una estructura horizontal, sino hay actores que tienen más poder que otros dentro de la cadena de valor. Y esto es lo que les permite al final apropiarse del mismo valor. En varias cadenas que hemos analizado nosotros, caso centroamericano, mexicano, los intermediarios, sobre todo en cadenas rurales de productos primarios, los intermediarios tienen un gran poder dentro de la cadena, son los que determinan las condiciones, el precio del producto, y al final son los que se terminan apropiando una gran parte del valor, mientras que los productores tienen una poca apropiación de ese valor que se genera en la cadena. Es decir, si en la cadena están generando $1,000,000, ¿cuánto de eso se lo quedan los productores? ¿Cuánto los intermediarios? ¿Cuánto los comercializadores? Y esto es parte de lo que permite ver el análisis de cadenas de valor, en dónde se está quedando el valor, y no solamente en dónde está quedando, sino las causas de los desbalances. ¿Por qué hay actores que apropian más valor que otros? Los intermediarios suelen apropiarse de mucho valor agregado por falta de capacidades de los productores, porque no tienen capacidades de financiamiento. Entonces llegan los intermediarios y les pagan por adelantado la cosecha a cambio del financiamiento con un precio pactado previamente, porque no tienen un adecuado equipo de transporte para llevar los productos a las ciudades donde se van a vender, porque no tienen información sobre los precios, o no tienen información tampoco sobre tecnología o mercadeo, a quién vendérselo. Entonces esas son algunas de las condiciones que no permiten que los productores se apropien de mayor valor, y que sí le dan a los intermediarios y a los comercializadores un valor tremendo. Parte del análisis que hacemos es ponerle números a esto. Por cuestión de tiempo ahora no se los puedo contar, pero por ejemplo la cadena de camarón de cultivo que estudiamos en El Salvador, estamos hablando de que si los productores venden a 80 centavos por libra el camarón, más bien la libra de camarón a 80 centavos, los intermediarios ya la están vendiendo por su cuenta a $4 o $5. Entonces el intermediario, sin agregar ningún valor, a veces inclusive destruyendo parte del valor, es decir, no cuidando adecuadamente la calidad del producto, se quedan con el 80% de lo que está generando. Entonces aquí es importante dentro de la cadena entender esto, por qué hay actores que tienen más poder que otros y cuáles son esas las consecuencias en términos de apropiación del valor.
La experiencia de la CEPAL, nosotros hemos hecho un manual que habla sobre esta metodología de cadenas de valor y diversos documentos que sistematizan la experiencia. Esto es parte de lo que hemos hecho en Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana, Argentina, Ecuador y Uruguay. En Colombia no hemos hecho. Sí, exacto, es que vengo aquí, es un comercial para vender el tema. En Cuba acabamos de publicar un libro en Cuba, fue muy interesante porque es cómo funcionan las cadenas en estructuras que no son de mercado, más de planeación central, pero aplica la metodología igual, que son cadenas más cortas, donde no hay relaciones entre actores, pero sí hay eslabones claros. Y funciona también muy bien la metodología para ello. Como parte de esta propuesta, hay lo vi en la presentación anterior que nos hicieron, se hablaba del tema de política industrial rural. Puede ser contradictorio el término cuando hablan industrial y rural, pero básicamente la propuesta que tenemos es, sobre la base de cadenas de valor, ver los espacios que se tienen en el espacio rural para agregar mayor valor. Esto no significa renunciar a la vocación productiva del territorio, para nada, pero sí cómo buscar en los territorios rurales que cada vez son menos agrícolas. Ese es un tema que se presentó ayer. Hay una transición cada vez más hacia servicios, hacia transformación, cómo se le agrega mayor valor, y esa es la propuesta que está en este libro de política industrial rural, que tampoco tengo tiempo para presentar ahora con mayor detalle. Pero bueno, les explico. Entonces, lo que me queda de la presentación es contarles brevemente la metodología y hacia dónde va. Espero con eso tomarme 10 minutos y salimos al almuerzo. Miren, la metodología de la CEPAL, bueno, vale la pena decir que el tema de cadenas de valor no es algo que inventamos nosotros en la CEPAL, es un tema que por lo menos viene desde los 60s. Lo que estamos nosotros haciendo es ocupar esto para llevarlo a política pública, y sobre todo una política pública participativa, en donde haya mucho involucramiento de los actores que componen la cadena. No son estudios. O sea, si bien deriva al final en un documento, en un libro, el objetivo final no es un documento ni un libro, es lograr un proceso participativo en donde los actores de la cadena se involucran y se comprometen con ese proceso de escalamiento, de fortalecimiento. Lo primero que hacemos es, cuando trabajamos normalmente de la mano con un gobierno local, es definir los metaobjetivos, es decir, ¿para qué queremos fortalecer las cadenas? Las cadenas se quieren fortalecer para generar más empleo, para ser más competitivos, más productividad, mayor valor agregado. Es como el punto de partida, como el faro hacia donde queremos movernos. Y esto luego permite seleccionar las cadenas. Es decir, las cadenas con las que se va a trabajar son aquellas que tienen el mayor potencial de contribuir a el cumplimiento de los metaobjetivos que fueron definidos anteriormente. Entonces, si lo que está buscando el gobierno local es generar, por ejemplo, incorporación de pequeños productores, hay que ver cuáles son las cadenas que tienen ese potencial. No nos vamos a enfocar a una cadena con una estructura oligopólica fuerte que da poco espacio para la entrada de pequeños productores. Una vez que se tiene las cadenas con las que se va a trabajar, se hace un diagnóstico de cada una de ellas. El manual especifica cuáles son los elementos mínimos que se deben hacer del diagnóstico. No voy a entrar en detalle, pero en el diagnóstico hemos identificado por lo menos estos 6 componentes: uno de contexto, otro económico, mercados y conocimientos tecnológicos, gobernanza, organizaciones de apoyo y medio ambiente, que inicia obviamente con un mapeo. Yo no sé si esto aquí creo que no puedo, no sé si puedo apuntar, con un mapeo de la cadena. Todo esto está especificado en el manual, entonces, que por cierto, todas estas publicaciones se bajan de manera gratuita de la página de la CEPAL. Sí, se mete aquí en el repositorio.cepal.org. Manual de cadenas de valor. En la búsqueda, manual de cadenas de valor, y sale el documento. Que esta es la parte más conceptual, el libro. Y aquí hay ejemplos de las cadenas que hemos estudiado en las cuales se aplica la metodología, por si fuera de interés. Me están diciendo que deje la lámina un segundo para apuntar, pero... Sí, ok. De acuerdo. Entonces, estaba en el tema del diagnóstico.
Luego, una vez que se tiene el diagnóstico, se tiene una primera mesa de diálogo. Ahí es donde entra el tema participativo. Bueno, en realidad participan los actores desde que dan información y son tomados en cuenta para identificar las restricciones que están enfrentando para no ser una cadena más productiva o que genere más empleo o que genere más valor agregado. La primera mesa de diálogo se convoca a los principales actores de la cadena, se le presentan los resultados del diagnóstico y se validan con ellos. Con esto lo que se logra es obviamente una retroalimentación a las ideas primeras que están teniendo de cuáles son las restricciones que enfrenta la cadena, pero también la gente empieza a sentirse identificada con el producto. No es algo que se les va a entregar al final, sino desde el principio se les empieza a involucrar y se empiezan a apropiar del proceso. Eso es algo muy importante. Una vez que se tiene ya la primera mesa de diálogo y se tiene un diagnóstico validado, enriquecido por los actores mismos, que son los de la cadena, viene un proceso de buenas prácticas, es decir, comparamos cómo las restricciones que son identificadas en el diagnóstico han sido superadas o enfrentadas en otras regiones que pueden ser extrapoladas, es decir, regiones con algún contexto social, cultural, económico similar, y esas buenas prácticas junto con las restricciones identificadas sirven para elaborar estrategias. Entonces se termina con un conjunto de estrategias bastante detallado, que es lo que permite luego tener una intervención. Las estrategias se presentan en una segunda mesa de diálogo que es similar a la primera mesa, pero ahora ya con el objetivo de validar las estrategias que se están presentando y sobre todo priorizarlas. Al hacer un análisis de cadena son muchas las estrategias que se tienen y es importante priorizarlas y ver con cuáles empezamos. Hace poco en una conferencia oí a un colombiano que hablaba de los mangos bajitos. ¿Aquí sí le dicen aquí? Sí, un término. Exacto, eso. Pero aquí un colombiano le hablaba de los mangos bajitos. Entonces, esto es muy importante en la segunda mesa de diálogo. ¿Cuáles son las estrategias que podemos abordar rápidamente sin grandes costos y que nos dan resultados? ¿Y cuáles son aquellas que tenemos que dejar más para el largo plazo y que requieren más recursos? Probablemente tendrán un mayor impacto, pero eso es parte de la estrategia en la segunda mesa. Y después viene ya la implementación. O sea, una vez que ya se hizo ese proceso que normalmente dura entre 6 y 8 meses, es apenas el inicio, porque con esto se tiene un conjunto de estrategias priorizadas, la gente está comprometida, hay cierta apropiación del proceso, pero lo que sigue, y es el reto más importante, es lograr su implementación. Miren, este proceso de fortalecimiento de la cadena al final deriva en dos resultados importantes. El primero es escalamiento económico y el segundo es el escalamiento social, y les platico brevemente qué quiere decir. El escalamiento económico, como está aquí definido, es la transición hacia actividades de mayor complejidad, pero no tiene que ser una innovación radical necesariamente. Estamos hablando de mejora de productos o servicios ofrecidos por la cadena, la manufactura de bienes o provisión de servicios de manera más eficiente, es decir, cómo lo que estamos haciendo lo hacemos de mejor manera, con mayor valor agregado, mayor innovación. Insisto, no estamos hablando necesariamente de innovación radical de laboratorios, es la parte del día a día, cómo hacerlo de manera más eficiente. Pero lo que es muy importante es que una vez que se tiene este escalamiento económico, nos aseguremos que se traduce en un escalamiento social. ¿Y qué se entiende por escalamiento social? Es el proceso de mejora de los derechos y prestaciones de los trabajadores, la mejora en la calidad de su empleo, así como el entorno inmediato de la cadena. Tiene que ver también, obviamente, con el tema ambiental. Es decir, que el escalamiento económico no esté peleado con la parte social ni con la parte ambiental. Y ustedes pudieran decir, bueno, es obvio que si se tiene lo económico, se tiene lo social. Pues no es tan obvio, porque hay cantidad de ejemplos de cadenas en las cuales se logra producir de manera más eficiente, la cadena como tal genera mayor valor agregado, pero se distribuye en pocas personas, se lo queda solamente un grupo, o ese escalamiento de la cadena termina en peores condiciones para la localidad. Entonces eso es importante del proceso, que en las estrategias y en el enfoque que se tenga, ver que el escalamiento económico esté pegado del escalamiento social, está acompañado. Dos láminas más. Ejemplos de escalamiento económico en cadenas de valor rurales, como para ilustrarles un poco de qué estamos hablando. Cuando se habla de escalamiento económico, hay escalamiento económico de producto, de proceso, funcional y de cadena sectorial. Ahora regreso entonces.
De productos se entiende como el desarrollo de un producto nuevo con mejores características, que en la parte rural estaríamos hablando, por ejemplo, la mejora de la calidad de un producto agroindustrial gracias a la ejecución de actividades de I+D. En Costa Rica estuvimos trabajando con el gobierno para hacer chips fritos al vacío, cómo ocupar mango, piña con nueva tecnología para freírlo al vacío, de manera que no pierdan propiedades al calentarse demasiado y no pierdan sabor tampoco al calentarse demasiado. Entonces aplica una nueva tecnología para transformar un producto y darle mayor valor agregado. Costa Rica sigue vendiendo piñas, es uno de los principales productos de exportación, pero hay alguna piña, y creo que lo mencionaban ayer en una presentación, gran cantidad de producto primario que se tira, que no es aprovechado, que el mango, hablaban del mango ayer si no me equivoco, ese mango que se deja y que se echa a perder, cómo agarrar parte de ese mango, se le da una transformación, un mayor valor agregado. Una bolsita de mango, si uno va a un supermercado de Estados Unidos, de Europa, se puede vender en $3, $4, una pequeña bolsita de 150, 200 gramos, con un valor agregado adecuado. Entonces es un tipo de escalamiento económico. Se sigue haciendo el mango, se sigue produciendo mango, pero además se encuentra una beta para meterle algo de mayor valor agregado. Desarrollar productos o servicios con una certificación de etiquetados ambientales. Ustedes saben, el tema orgánico, el tema de comercio justo, también es algo importante para agregar un mayor valor a los productos. En proceso, ¿qué se entiende? Voy al segundo tema del escalamiento, es el resultado de introducir nuevas tecnologías que ofrecen técnicas de producción más eficientes o mejores formas de distribuir los productos. Por ejemplo, si nos vamos a servicios y el turismo rural, cuando hemos estado trabajando en cadenas de turismo rural, uno de los grandes retos que tienen es cómo mercadear su producto, cómo hacerlo llegar a más consumidores potenciales. Trabajamos con la cadena de valor del turismo en La Libertad, en El Salvador, en la costa. Y el reto era cómo hacer que ellos empezaran a tener su propia página web, su página de Facebook, su Instagram, de manera, eso es lo que más está atrayendo ya al turismo. Entonces se empieza en decirles, bueno, no es la forma tradicional de hacerlo, cómo hacerlo a través de nuevos canales, y esa es parte de escalamiento de proceso. En funcional, esto consiste en moverse hacia los eslabones, hacia las actividades que más potencial tienen de apropiarse de valor agregado. Por ejemplo, participar en otros eslabones de la cadena. Un ejemplo, en el tema de los camaronicultores en El Salvador, el gran problema que tenían es que no contaban con tecnología para transportar, con camiones refrigerados, Thermo King, para transportar de la costa al principal centro de distribución en San Salvador el camarón. Entonces se lo daban a unos señores que llegaban en una pick-up y casi les llegaba ya como caldo de camarón al centro de El Salvador. Entonces, ¿cómo ayudarles a que ellos también sean parte de la comercialización con la tecnología adecuada, el equipo adecuado para que el producto llegue en buenas condiciones? Y el último es el tema de cadena o sectorial, que es la transición hacia nuevas actividades productivas o cadenas de valor basadas en el aprovechamiento ya de conocimientos y habilidades que fueron adquiridas previamente. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, utilizar la experiencia en el manejo comunitario de bosques para incursionar en ecoturismo o en actividades agroindustriales como la fabricación de muebles. Trabajamos con la cadena de productos agroindustriales, maderables en el Petén, en Guatemala, y ahí el reto es comunidades que ya trabajan con un concepto sustentable, es decir, no pueden cortar más árboles de los que están indicados para que haya un adecuado equilibrio en la zona, cómo ayudarles también a explotar la zona a través del agroturismo o de productos complementarios. Entonces, son algunos de los ejemplos de cómo de qué significa fortalecer una cadena, porque a veces el término puede parecer muy general, muy vago. Bueno, ¿qué es fortalecerla? Pues aquí hay ejemplos de fortalecerla a través de mejores productos, mejores procesos, una transición, un escalamiento funcional, o a través de nuevas actividades, que es el tema de cadena sectorial. Y lo que es muy importante es que esto, insisto, esté vinculado con el escalamiento social. Si todos estos escalamientos económicos se están observando, que eso se traduzca en mejores condiciones de vida para la población, para los territorios rurales que componen o que participan en la cadena.
Y para terminar, a manera de conclusión, bueno, ¿cuáles son los resultados que hemos observado en estos procesos? Lo primero, pues, es la adopción y la implementación de las estrategias focalizadas. Nosotros, como CEPAL, no somos un banco, somos un organismo de asistencia técnica, entonces nuestra labor termina en tener las estrategias, los estudios, pero a través de esta metodología participativa lo que hemos logrado es que haya una adopción e implementación de parte de los actores locales, gobiernos, cámaras empresariales, asociaciones de productores que implementen las estrategias que fueron recomendadas y validadas. El otro es el tema de la apropiación metodológica y replicabilidad. Cada uno de estos pasos lo hacemos de la mano de los actores locales, la parte de diagnóstico, las mesas de diálogo, lo que permite que esto se replique a otras cadenas. En un territorio, en una región, hay una infinidad de cadenas de valor. Lo que hemos hecho hasta ahora es como un efecto demostrativo, es decir, trabajar con una o dos cadenas, trabajar con la gente y luego hay interés por replicar la metodología a otras cadenas. Y finalmente, la mejora del diálogo público-público, público-privado y privado-privado. Ahora explico qué quiere decir. En las mesas de diálogo se incorporan actores públicos y privados, entonces aquí hay espacio para una mayor coordinación, inclusive coordinación de políticas públicas. Son diversos los actores que regulan y que apoyan una cadena de valor. Si estamos hablando de una cadena de valor agrícola, está el Ministerio de Agricultura, también está algún ministerio que tenga que ver con la parte de sanidad, el que apoye en la parte económica. Entonces, estas cadenas sirven muchas veces para que haya mayor diálogo entre los que hacen política pública para apoyar a la cadena. Nos ha pasado que a partir de las reuniones que hacemos, se hacen luego pequeños grupos de trabajo para apoyar una problemática que no habían identificado y en la que no habían identificado que había espacio para dialogar y para hacer acciones públicas comunes. El tema del diálogo público-privado, pues es también lo mismo, dar un espacio para que el sector privado, por un lado, manifieste claramente cuáles son sus demandas, pero también por otro lado se comprometa con el sector público, es decir, no entender el fortalecimiento de cadena como una acción en la cual el actor privado, el actor productivo toma un rol pasivo. Tienen que tomar un rol también activo y comprometerse con las estrategias y con la mejora, con el escalamiento de la cadena. Y finalmente, del diálogo privado-privado, nos ha sucedido, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que trabajamos con la cadena de snacks saludables, que era deshidratar fruta, similar a lo de Costa Rica con la tecnología del vacío, pero aquí era secados, no fritos. A partir de este proceso se creó una asociación de exportadores de fruta deshidratada de El Salvador con la idea de buscar sinergias y una mayor asociatividad entre ellos. Pues bueno, esto es el tema que hemos hecho de cadenas de valor. Efectivamente, como dice algo Lucía, no lo hemos hecho en Colombia y esperemos que esto sea de interés para lo que están ustedes haciendo aquí de tema de tejidos territoriales. Gracias.